Lo que estás a punto de ver no es un rumor, ni una exageración, ni una historia sacada de Internet. Es algo que ocurrió hace apenas unos días, a las 3:19 de la madrugada, en el corazón de Jerusalén. Y si estás aquí, es porque, de alguna manera, el mensaje detrás de este acontecimiento te está buscando. Mira con atención. Jerusalén dormía, pero algo la despertó. Mejor dicho, la detuvo. Porque lo que ocurrió no solo sorprendió a la gente, la congeló, literalmente. Pero no por miedo, sino por algo mucho más profundo. Escucha, un sonido apareció de la nada, pero penetró absolutamente todo. Y justo después, una luz atravesó la ciudad, como si el cielo hubiera decidido abrirse por completo. Miles quedaron inmóviles. Muchos lloraron sin entender por qué. Otros cayeron de rodillas, y algunos sintieron que Dios mismo estaba hablándoles. Quédate, no te vayas. Porque si entiendes lo que ocurrió a las 3:19, podrías comprender lo que Dios está diciendo hoy, en este preciso momento, directamente a tu vida. Lo único que te pido a cambio es dar clic en el botón de suscribirse. Jerusalén siempre ha sido un lugar donde el cielo y la tierra parecen rozarse. Pero esa noche, algo distinto estaba a punto de manifestarse. Eran las 3:19 a.m., la hora más silenciosa, cuando incluso los peregrinos más devotos ya se habían retirado a descansar. Sin embargo, una sensación extraña recorría las calles. No era miedo, era anticipación, como si el ambiente estuviera respirando algo que aún no podía nombrarse. Las cámaras de seguridad muestran a varias personas caminando normalmente, pero sus testimonios revelan otra historia. Muchos sintieron un peso en el pecho, una especie de llamado interior, como si fueran atraídos hacia un punto exacto de la ciudad, pero sin comprender por qué. Y aquí está lo sorprendente. Todo parecía normal, pero había un detalle que solo unos pocos notaron. Un silencio repentino cayó sobre la ciudad. Ni un perro ladraba, ni un coche sonaba, ni siquiera el viento se movía. Por lo tanto, cuando el sonido apareció, fue imposible ignorarlo. No había nada que lo opacara, nada que lo explicara. Esto no fue una simple coincidencia, no fue casualidad, fue preparación. Un escenario divinamente orquestado para que cada persona presente escuchara, viera y sintiera lo que estaba a punto de irrumpir desde el cielo. Porque antes de cada gran movimiento de Dios, siempre hay un silencio que anuncia lo inevitable. El momento exacto quedó grabado en los teléfonos de varias personas. La hora marcaba 3:19 a.m., cuando un sonido, imposible de describir con palabras humanas, comenzó a expandirse por toda Jerusalén. No era un ruido metálico, no era un trueno, no era una explosión. Era otra cosa, una frecuencia viva, como si cada nota estuviera hecha de espíritu, no de aire. Lo más desconcertante es que nadie sabe de dónde provenía. Algunos aseguraron que venía del cielo, pero otros juraron que lo escucharon desde dentro de su propio pecho, y por lo tanto, no había manera de huir de él. No podías taparte los oídos, no podías escapar. El sonido te atravesaba, te envolvía y te revelaba algo que ni siquiera sabías que llevabas dentro. Justo entonces ocurrió lo inimaginable. Una luz, brillante pero suave, descendió sobre la ciudad. No cegaba, pero tampoco permitía mirar hacia otro lado. Las sombras desaparecieron al instante. Las piedras antiguas del muro reflejaron un resplandor que no era natural, y las personas, una tras otra, quedaron inmóviles. No porque lo decidieran, sino porque algo las sostuvo en un estado donde el tiempo parecía detenido. Algunos intentaron hablar, pero sus bocas no respondieron. Otros quisieron correr, pero sus piernas se negaron. Y todos coincidieron en lo mismo. La luz no brillaba alrededor de ellos. Brillaba a través de ellos, como si revelara cada pensamiento, cada secreto, cada intención profunda del corazón. Ese fue el inicio. Lo que vino después, simplemente, superó toda lógica humana. Cuando la luz descendió por completo, Jerusalén quedó en un estado imposible de describir con lógica humana. No fue un simple quedarse quieto.
No fue sorpresa, no fue pánico, fue paralización divina, como si una mano invisible hubiera presionado el botón de pausa sobre miles de vidas al mismo tiempo. Un peregrino que caminaba hacia el muro de los lamentos quedó detenido con el pie suspendido en el aire, como si la gravedad hubiera olvidado funcionar. Una mujer que estaba grabando con su teléfono quedó congelada con el dedo a milímetros de tocar la pantalla. Un anciano que caminaba apoyado en un bastón quedó erguido, sin mover un solo músculo. Todo seguía vivo, pero nada podía moverse. Y por lo tanto, la ciudad entera se convirtió en un cuadro viviente. Rostros detenidos, lágrimas a medio caer, sombras inmóviles sobre la piedra antigua. Los testimonios coinciden en un punto clave. Aunque sus cuerpos estaban paralizados, sus conciencias estaban más despiertas que nunca. Nadie estaba dormido, nadie estaba inconsciente. Al contrario, todos afirman haber sentido una claridad mental que jamás habían experimentado. Algunos dicen que en ese instante sus pecados pasaron por su mente como un relámpago. Otros sintieron un peso en el pecho, como si su alma estuviera siendo revisada. Y muchos, sin entender por qué, comenzaron a llorar sin poder mover los ojos, ni siquiera parpadear. No era miedo, era revelación. Porque en ese instante, cada persona comprendió que algo santo, algo poderoso, algo absolutamente real, estaba a punto de manifestarse ante sus ojos, y nadie estaba preparado para lo que venía después. Y entonces, ocurrió lo que nadie esperaba ver en pleno siglo XXI. Desde el centro mismo de aquella luz, figuras comenzaron a formarse, primero como siluetas borrosas, luego como cuerpos definidos, luminosos, imponentes. No tenían alas suaves como en las pinturas. Eran seres altos, majestuosos, con un resplandor que parecía pulsar como fuego vivo, pero sin quemar. Los presentes afirman que no caminaban, deslizaban. Cada paso parecía atravesar el suelo sin tocarlo realmente. Eran cientos, quizá miles, y todos descendían con un propósito claro, como un ejército celestial moviéndose en perfecta armonía. Lo primero que muchos notaron fue su mirada. No era humana, no era fría, pero tampoco era suave. Era una mezcla indescriptible de autoridad y compasión, como si esos seres pudieran ver absolutamente todo lo que somos. Y aún así, siguieran acercándose sin juicio, sin condena. Uno de los testigos cuenta que un ángel se detuvo frente a él. No podía moverse, pero su mente estaba completamente consciente. Por lo tanto, sintió cada detalle. La luz que emanaba de aquel ser, el calor que irradiaba, la paz que transmitía, y al mismo tiempo, una santidad tan intensa que le hizo comprender cuán pequeño era frente a lo divino. Los ángeles comenzaron a tocar a las personas inmovilizadas. Un gesto ligero, casi imperceptible, pero suficiente para desatar algo imposible de ignorar. Algunos cayeron de rodillas cuando recuperaron el movimiento. Otros estallaron en llanto. Otros comenzaron a orar sin haberlo planeado. Y hubo más. Quienes fueron tocados describen haber sentido una voz interna, no audible, pero clara. Una voz que decía, «Te veo, te conozco, te llamo». En ese instante, todos entendieron que no eran simples visitantes celestiales. Eran mensajeros en una misión precisa, y apenas estaban comenzando. ¿Tú qué opinas? Deja un comentario mientras ves esto. Responderé todos los comentarios. Y fue en ese preciso instante, cuando la multitud aún intentaba comprender lo que sus ojos acababan de ver, que ocurrió algo que dejó a todos sin aliento. Un resplandor blanco, puro, imposible de describir con palabras humanas, comenzó a formarse sobre la parte más alta del Monte de los Olivos. Al principio, parecía solo una neblina iluminada, pero pronto tomó forma. Una figura. Luego 2. Después 3. Hasta que finalmente, decenas de figuras luminosas se alinearon en el cielo nocturno, suspendidas como si el mismo universo las sostuviera. Eran altos, majestuosos, envueltos en una luz que no provenía de ninguna lámpara, de ningún reflector, de ningún dispositivo humano. Una luz que no iluminaba desde afuera, sino desde adentro.
La gente gritó. Otros cayeron al suelo, temblando. Algunos levantaron sus teléfonos para grabar, pero las cámaras se quedaban en blanco, incapaces de capturar lo que estaban viendo. Las figuras se movían como si flotaran sobre el aire, y aunque nadie podía escuchar sus voces claramente, todos describieron la misma sensación, como si un mensaje estuviera siendo transmitido directamente al corazón, un mensaje de alerta, de urgencia, pero también de esperanza. Y entonces, uno de ellos, más brillante que los demás, extendió su brazo hacia la ciudad. Su luz recorrió el valle, iluminando los tejados, los muros antiguos, las calles silenciosas. En ese segundo, Jerusalén entera pareció detenerse, como si el tiempo hubiera sido puesto en pausa. Los presentes lo dijeron todos igual. No eran luces, no eran drones, no eran ilusiones, eran ángeles, y su aparición en ese lugar y en ese momento específico no podía ser una coincidencia. Y lo que ocurrió después dejó incluso a los más escépticos sin palabras, porque no estamos hablando de sensaciones, de interpretaciones o de visiones subjetivas. No. Estamos hablando de hechos físicos, tangibles, visibles, registrados en cámaras y presenciados por cientos de personas al mismo tiempo. Justo después de la aparición luminosa, varios peregrinos comenzaron a gritar que sentían algo recorrerles el cuerpo. Una mujer de 72 años, que llevaba años sin poder doblar sus rodillas debido a una artrosis severa, cayó al suelo llorando, pero no de dolor. De pronto, frente a todos, se levantó sin ayuda, apoyándose completamente en sus piernas por primera vez en más de una década. Caminó. Luego trotó unos pasos, y finalmente levantó los brazos hacia el cielo diciendo: «Estoy sana, estoy sana». Las cámaras sí captaron eso, y los testigos también. A pocos metros, un hombre que sufría una enfermedad respiratoria crónica y que dependía de un tanque de oxígeno portátil, comenzó a respirar profundamente sin necesidad del equipo. Los médicos presentes, incrédulos, revisaron sus signos vitales. Todo era normal. Todo estaba bien. Había recuperado la capacidad pulmonar. Pero el milagro más impactante ocurrió en un niño pequeño, que desde nacimiento tenía una malformación en su pie izquierdo. Sus padres lo llevaban de peregrinación pidiendo una señal. Y esa noche, mientras la luz aún brillaba en el cielo, el pie del niño comenzó a tomar forma, poco a poco, hueso por hueso, hasta alinearse como el pie de cualquier otro niño. Los gritos, los llantos, los abrazos, nada podía contener la emoción del momento. Porque esas cosas no pueden fingirse, no pueden fabricarse, y mucho menos ignorarse. Hermanos y hermanas, después de todo lo que acabamos de ver, después de los signos, los milagros, las señales en el cielo y en la tierra, llega el momento más importante de este mensaje, el llamado a la decisión. Porque no basta con quedar maravillados, no basta con comentar qué impresionante o compartir el video. Lo que está ocurriendo no es entretenimiento, es advertencia, es Dios hablando, es el cielo diciendo: el tiempo está cerca, decide ahora. La humanidad se encuentra en una línea delgada entre dos caminos, la luz y la oscuridad. No es una metáfora, no es simbólico. Hoy, más que nunca, el mundo entero está siendo empujado hacia una decisión definitiva. ¿Quién será tu Señor? ¿A quién seguirás cuando la noche se haga más densa? Porque si estas señales están apareciendo, si los antiguos textos están cobrando vida, si las profecías se están acelerando, entonces ya no hay espacio para la tibieza, para la indecisión, para el mañana lo pienso. Es ahora, en este mismo instante. Dios está llamando a tu corazón, no para asustarte, sino para despertarte, para que te pongas bajo su luz, antes de que la oscuridad avance con más fuerza. Elige hoy, escoge la luz, escoge a Cristo. Familia, si este mensaje tocó tu corazón, si algo dentro de ti despertó hoy, quiero invitarte a que no camines solo. Aquí somos una comunidad que busca la verdad, que espera el regreso del Señor y que no tiene miedo de hablar de lo que otros callan. Pero escucha esto, lo que viene será grande, muy grande,
y por eso necesitamos estar unidos. Así que te invito a suscribirte ahora mismo, activar la campanita y dejarme en los comentarios una sola palabra: luz. Esa será nuestra señal de que estamos juntos en esto. Comparte este video con alguien que lo necesite hoy. Nunca sabes a quién puedes despertar, ni cuánto puede cambiar su vida. Y ahora, escucha esto con el corazón quieto. Porque lo que voy a decirte no es casualidad. Todas estas señales, todos estos movimientos en Jerusalén, todas estas voces que despiertan en el mundo, no apuntan al caos, apuntan al regreso. Un regreso que cada generación ha esperado, pero que por primera vez sentimos tan cerca que casi se puede respirar. Pero aquí está lo más importante. Dios no permite que veas estas señales para asustarte, sino para alinearte, para recordarte que no fuiste creado para temer, sino para estar preparado. Porque mientras el mundo corre, grita y se confunde, tú estás siendo llamado a mantenerte firme, a levantar la mirada, a recordar que la oscuridad solo avanza cuando la luz se duerme. Y tú no eres de los que se duermen. Por eso, antes de cerrar este mensaje, quiero dejarte una imagen grabada. Cuando Jesús habló del final, nunca dijo, tengan miedo. Siempre dijo, estén atentos, porque el que está atento nunca es tomado por sorpresa. Y quizá, solo quizá, este video llegó a ti hoy por una razón que todavía no comprendes. Pero cuando todo esto se cumpla, recordarás este momento y volverás al inicio. Porque todo comenzó con una señal.